Posiblemente algunos ya lo conocen, es médico nutricionista, es investigador del CONICET y también es investigador en trabajos de la molécula que nos va a presentar, agonistas duales, tirzepatide. Así que por lo menos en mi caso va a ser novedoso esta presentación porque si bien hemos tenido charlas eh, colaterales con el tema, pero es muy interesante que seas parte de una investigación y que nos puedas hablar de la molécula, ¿sí? Así que Bueno, cuando quieras empezar, te escuchamos muchas gracias atentamente. por la invitación y a Diego por permitirme participar. Yo les voy a compartir la pantalla a ver si... Bueno, muy bien. Como les comentaba el doctor Casábola, yo soy médico investigador clínico y además de mis actividades en el CONICET, participo en ensayos clínicos de fase 2 y fase 3. Afortunadamente ya en varios estudios con la molécula que vamos sobre la cual vamos a charlar un poco en el día de hoy. Por favor, pueden interrumpirme sin ningún inconveniente a lo largo de a lo largo de la charla. Estos son mis conflictos potenciales de interés. Y bueno, un poco como todos saben, la realidad es que cualquier descenso de peso es potencialmente beneficioso. Históricamente hablábamos de que el objetivo de alcanzar una pérdida de peso de un 5% con respecto al peso inicial carga metabólica, y eso sigue siendo cierto, pero la realidad es que a medida que hemos comenzado a contar con herramientas que nos permiten avanzar un poco más en estos objetivos, vemos que algunos objetivos o algunos beneficios se obtienen cuando la magnitud de la pérdida de peso supera el 10% o incluso el 15% cuando, por ejemplo, buscamos la remisión de la diabetes o se espera que con pérdidas mayores al 10% tengamos un impacto significativo a nivel cardiovascular. Eh, para buscar este corrimiento en la curva de respuesta terapéutica al abordaje farmacológico de la obesidad, eh, sobre todo teniendo en cuenta el impacto que ha tenido la llegada de los agonistas de GLP-1 para el tratamiento de esta patología, principalmente por su eficacia y principalmente, sobre todo, por su perfil de seguridad. Se empezó a pensar que una estrategia válida para incrementar la respuesta terapéutica es asociar a los agonistas de GLP-1 a otros agonistas o el impacto sobre otros targets farmacológicos, de modo que se pueda correr la respuesta sin incrementar principalmente las intolerancias. Sabemos que los agonistas del GLP-1, que afortunadamente contamos con ellos desde hace unos cuantos años, eh, actúan tanto a nivel del sistema nervioso central, favoreciendo una disminución de la ingesta por efectos saciogénicos, como a nivel periférico, favoreciendo la respuesta insulínica a la dieta. Em, Tienen efectos que son en parte dosis dependientes. Pero este efecto dosis dependiente no permite que uno llegue hacia niveles indefinidos de esta dosis, sino que en general vamos a llegar a un rango terapéutico en el cual esa dosis máxima también se vea limitada por la aparición de efectos adversos que impidan continuar subiendo la dosis. Por su parte, el agonismo de HIP, otra molécula incretínica, se había estudiado inicialmente como un potencial target farmacológico, pero que rápidamente fue dejado de lado por un tiempo, sobre todo porque el agonismo de HIP en monoterapia no resultaba tan eficaz para favorecer la pérdida de peso como era el agonismo de GLP-1. Sin embargo, cuando se empezó a evaluar la posibilidad de combinar a los agonistas de GLP-1 con otros agonistas, se vio que
Los efectos de HIP podrían ser complementarios a los de GLP-1, principalmente porque si bien ambos, GLP-1 y HIP, comparten efectos sobre lo que es el estímulo de la secreción insulínica, el HIP, a diferencia del GLP-1, es capaz de mejorar la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido adiposo, que es un tejido que carece de receptores para GLP-1. También a nivel del sistema nervioso central, si bien GLP-1 es los receptores para GLP-1 son los principalmente estudiados en relación al control del apetito, existen en centros reguladores de la ingesta receptores para HIP y que se cree que potencian o interactúan con la misma vía de señalización que el GLP-1 a nivel de estos núcleos u otros. También se ha planteado que el estímulo de HIP a nivel del sistema nervioso central podría ser favorable para disminuir los efectos nauseosos causados por el GLP-1. Esto principalmente a partir de estudios en animales donde el uso de agonistas de HIP mejoraban la tolerancia a otros agentes capaces de favorecer las náuseas. Y por último, eh, hay una diferencia en lo que es el patrón de estímulo de la liberación de glucagón, que sabemos que el GLP-1 disminuye la secreción de glucagón, mientras que el agonismo de HIP incrementa la secreción de glucagón. Sobre esto, si quieren, luego al final podemos conversar, ya que inicialmente todos considerábamos que la disminución de la secreción de glucagón debería ser uno de los objetivos a buscar cuando estamos usando un fármaco que, además de servir para el control del apetito, sirve para la mejoría de la diabetes. Sin embargo, actualmente se encuentran en desarrollo también moléculas que, además de estimular GLP-1 y HIP, estimulan a glucagón, y estos agentes también potencialmente serían más potentes que incluso los agonistas duales. En esta búsqueda del papel de HIP, se empezó a revisar un poco el concepto de efecto incretina. Ustedes saben que por efecto incretina nos referimos a la capacidad que tienen estas moléculas para potenciar la respuesta insulínica a la glucosa que se ingiere. Eh, Históricamente se creía que, además del efecto propio de la glucosa interactuando con las células intestinales, la liberación de GLP-1 era la principal hormona incretina. Sin embargo, en estudios más recientes con cada una de estas moléculas, se vio que el 44% de la respuesta incretina está mediada por HIP. Por lo tanto, se espera que un agonismo dual, capaz de estimular tanto a HIP como a GLP-1, genere un efecto incretina mayor que el mismo nivel de estímulo sobre GLP-1 solo. Entonces, si quisiéramos armar un breve resumen sobre el papel de GLP-1 y HIP, sabemos que GLP-1 sería el target principal a activar para la búsqueda de la saciedad, pero con la contraparte de que este estímulo favorece la aparición de náuseas, mientras que HIP tendría un menor efecto saciogénico, pero tendría el potencial de disminuir las náuseas en respuesta a GLP-1. De este modo, nos permitiría poder llegar e ir incrementando de pronto el estímulo GLP-1 sin encontrarnos con las mismas náuseas que antes nos frenaban y no nos permitían llegar a dosis más altas. A nivel del páncreas, vimos que tiene una respuesta diferencial en lo que tiene que ver con el estímulo de glucagón. El GLP-1 es un potente factor que retrasa el vaciamiento gástrico, pero esto sobre todo en las etapas iniciales del tratamiento. Sabemos que al cabo de pocas semanas se produce taquifilaxia, el efecto gástrico, y el retraso del vaciamiento gástrico tiende a disminuir o desaparecer. Eh, También sabemos como algo significativo que me gustaría que recuerden, que es que el agonismo de HIP tiene el potencial de disminuir fuertemente los triglicéridos plasmáticos, principalmente favoreciendo la mayor captación de triglicéridos por parte
del tejido adiposo, principalmente subcutáneo. Dentro de las moléculas capaces de ser agonistas duales, tanto de HIP y GLP-1, la que más ha avanzado en desarrollo y actualmente contamos con aprobación es tirzepatida. Esta molécula tiene una similitud bastante alta eh, con el HIP, lo que hace que relativamente sea una molécula más potente para estimular a HIP que para estimular a GLP-1, ¿sí? También tiene modificaciones que hacen a una mayor resistencia a la degradación y una mayor vida media, que es de aproximadamente 5 días, lo que permite una administración semanal. Y dado que se degrada principalmente a nivel plasmático por acción enzimática, las concentraciones plasmáticas de esta molécula no se alteran ni en la insuficiencia renal ni en la insuficiencia hepática, lo cual resulta también algo bastante interesante. Un poco como se podía prever a partir de lo que conocíamos en cuanto a los mecanismos de acción de GLP-1 y HIP, se vio rápidamente en los estudios de fase 2 que el agonismo dual con tirzepatida se asociaba a una reducción de la ingesta, con una importante caída del peso, ya lo vamos a ver, con un buen perfil de tolerancia gastrointestinal y una mejoría en la sensibilidad a la insulina. El mecanismo de acción general es el esperable, eh, eh, principalmente podríamos atribuir a lo que tiene que ver con la reducción de peso, al efecto a nivel en cuanto a centros saciogénicos a nivel hipotámico principalmente. También puede deberse en las etapas iniciales del tratamiento, sobre todo al inicio del mismo, a la reducción del vaciado gástrico, que favorece una mayor saciación, pero que, como les dije, a medida que se progresa el tratamiento, tiende a normalizarse. Por lo tanto, el efecto atribuible surge principalmente de la acción a nivel del sistema nervioso. A nivel de lo que tiene que ver con el metabolismo de los hidratos de carbono, es un potente estimulante de la secreción de insulina en respuesta a glucosa ingerida. A nivel periférico, podemos pensar que tenemos una mejoría esperable en la sensibilidad a la insulina que va a venir por dos lados. Por el lado esperable, para todos los fármacos capaces de potenciar el descenso de peso, como pueden ser los análogos de GLP-1 únicos, que es por la disminución del peso corporal. Pero además hay un efecto directo de incremento de la sensibilidad a la insulina mediado por su acción a nivel del tejido adiposo. Como les decía, este fármaco ya se encuentra disponible, está aprobado en los Estados Unidos y en la Unión Europea desde el año 2022, todavía no se comercializa en Argentina y es el último de los fármacos, de los fármacos que actúan sobre el sistema incretina, inyectables semanales, es el último que se aprobó hasta la fecha y contamos con un gran número de estudios clínicos que nos van a ayudar un poco a pensar para qué pacientes puede ser útil esta herramienta. Bueno, un poco esto ya estuvimos hablando de los mecanismos de acción. Eh, Sabemos que, como les decía, como es muy similar al HIP, la potencia relativa del tirzepatide va a ser mayor para HIP que para GLP-1, pero esto permite entonces llegar a un mayor estímulo del receptor de GLP-1 que va a estar compensado en cuanto al efecto nauseoso central por el estímulo de HIP. En cuanto al peso corporal, ya incluso en los primeros estudios iniciales, se vio que el mecanismo de acción de reducción de la ingesta se basa tanto por una disminución de la percepción de hambre y una mayor saciedad y una mayor plenitud postprandial, pero también tiene un efecto sobre los aspectos hedónicos de la alimentación, teniendo un impacto sobre el wanting y el liking por alimentos densos en calorías.
En cuanto a la composición corporal, en algunos de los estudios de fase 3 esto se evaluó y se vio que si bien, como es esperable, para vamos a ver la magnitud del descenso de peso, es esperable que haya una cierta pérdida de masa magra, el porcentaje de reducción es significativamente mayor para la masa grasa que para la masa magra y se habla de una respuesta equilibrada en ese sentido. No obstante, luego podemos discutir qué precauciones debemos tener en pacientes que tengan un mayor riesgo, por ejemplo, de mayor vulnerabilidad frente a la pérdida de masa magra. Este fármaco se desarrolló en base a dos programas que inició primero con el programa SURPASS, que fue el desarrollo clínico para el manejo de la diabetes tipo 2 y que luego se solapó con el programa SURMOUNT, que luego vamos a ver que es el programa específico para el abordaje de la obesidad. En todos los casos, ya sea en el programa SURPASS como en el programa SURMOUNT, a diferencia de otros fármacos, se evaluó con la misma dosis. Es decir, tirzepatide se evaluó con dosis de hasta 15 miligramos, ya sea para diabetes como para el tratamiento de la obesidad. Vamos a hacer un repaso muy rápido sobre el SERPAS. Me gustaría que nos enfoquemos más en la obesidad, pero luego podemos volver. Pero podemos decir que en el programa de desarrollo clínico se evaluó el uso de este agente en las distintas modalidades que usaríamos un fármaco para el tratamiento de la diabetes. En SERPAS 1, monoterapia versus placebo. En SERPAS 2 se lo comparó versus semaglutide 1 miligramo, que es la dosis aprobada para diabetes, en conjunto con uso de metformina en ambas ramas. En SERPAS 3 se lo comparó contra insulina de Gludec, en SERPAS 4 contra otro tipo de insulina. eh, y a la fecha incluso está pronto a publicarse, a comunicarse los resultados del SERPAS Cardiovascular Outcomes, que ya conocemos un poco los resultados, en donde se evaluó la no inferioridad de tirzepatide frente a dulaglutide en lo que son la incidencia de eventos cardiovasculares mayores y muerte de origen cardiovascular en pacientes con diabetes. En términos de control diabetológico, esto fue muy significativo cuando se publicó inicialmente allá por el año 2021-2022, porque el promedio de descenso de la hemoglobina glicosilada entre los distintos estudios superó el 2% de caída en la hemoglobina glicosilada tras 40 semanas de tratamiento. Fíjense en marrón, que está la dosis de 15 miligramos, en SERPAS 1 que partían de una hemoglobina basal de 7,9, bajó un 2,07%. En SERPAS 2, eh, que se comparó contra semaglutide, fue incluso un poco mayor, 2,46 versus 1,86 contra el comparador activo. Y estos porcentajes se fueron repitiendo en los distintos estudios de este programa SERPAS. En cuanto al peso corporal, les recuerdo que SERPAS no fue el programa de desarrollo vinculado a la obesidad, sino que eran estudios diabetológicos, pero el peso fue un endpoint secundario del estudio y se pudo ver que en pacientes con diabetes la disminución del peso corporal con la dosis máxima osciló entre un 9,5 y un 11,7% al cabo de aproximadamente un año de seguimiento. Y esto teniendo en cuenta que estamos hablando de pacientes con diferente background de tratamiento antidiabético. Incluso en el SERPAS 5 estamos hablando de pacientes que estaban tratados con metformina e insulina. Entonces, como principal conclusión de este programa de desarrollo de tirzepatide en diabetes, eh, podemos concluir que esta es la primera molécula de la que disponemos, que es un agonista dual de GLP-1 y GIP, que demostró una importante reducción de la hemoglobina glicosilada, superior al 2%, superior incluso a placebo y a otros comparadores. eh, en la que un alto porcentaje de los pacientes alcanzó control metabólico con hemoglobina glicosilada menor a 7, muchos de ellos lograron normoglucemia, y que no, a partir del estudio
Surpass Cardiovascular Outcomes, se vio que con respecto al comparador activo no se asociaba a mayor riesgo de eventos cardiovasculares, por lo tanto se habla de que es un fármaco seguro desde el punto de vista cardiovascular. Ahora, vamos a enfocarnos en el estudio del programa SURMOUNT, que es el programa orientado al desarrollo de un fármaco específico para la obesidad, que va a incluir un estudio específico en pacientes con diabetes, pero a diferencia de lo que pasó en el programa SURPASS, acá el endpoint primario siempre va a ser la reducción de peso. Como pueden ver en el gráfico, la mayoría de los estudios ya están concluidos y publicados, aunque tenemos actualmente el estudio SURMOUNT-MMO, que es el estudio de endpoint cardiovascular de tirzepatide en pacientes sin diabetes, que busca ya no demostrar no inferioridad, sino superioridad versus placebo en la prevención de eventos cardiovasculares mayores, que ese se encuentra en curso y que posiblemente falte por lo menos un año o dos para que finalice. El programa SURMOUNT, el programa de fase 3, se basó en estos 5 estudios. El SURMOUNT 1, en el cual se compararon las 3 dosis principales de tirzepatide, es decir, 5, 10 y 15 miligramos aplicados una vez por semana a nivel subcutáneo, versus placebo en pacientes con obesidad sin diabetes, a los cuales se los siguió por poco más de un año, pero que luego tuvo una fase de extensión de hasta 3 años. El Surmount 2, que también buscaba evaluar estas mismas dosis, pero perdón, la dosis de 10 y 15 miligramos versus placebo, pero en pacientes con diabetes, también con endpoint de obesidad. El Surmount 3 y el Surmount 4 buscaron diferentes estrategias para mostrar un poco de qué forma se debería usar el fármaco. En el Surmount 3 se comenzó el tratamiento con una terapia intensiva de cambios en el estilo de vida y luego de haber alcanzado un descenso de peso buscado, se continuó con el tratamiento farmacológico. Mientras que en el SERMAN 4 se hizo un poco el camino inverso. Se comenzó con el tratamiento a doble ciego, con tirzepatide, perdón, con el tratamiento abierto con tirzepatide, y luego, a mitad del seguimiento, se randomizaron a los pacientes a continuar con el tratamiento con tirzepatide o pasar a placebo para ver si la suspensión del tratamiento se asocia a recuperación parcial o total del peso perdido. Y en el SURMOUNT 5 se comparó la eficacia y la seguridad de tirzepatide administrada una vez por semana versus semaglutide en la dosis de 2,4 miligramos, que es la dosis aprobada para obesidad. Las características de la población era similar en los distintos estudios, y vamos directamente a los resultados de eficacia, que creo que puede ser lo más interesante para que luego discutamos. El, en color azul oscuro vamos a ver el porcentaje de disminución de peso corporal con la dosis de 15 miligramos, que es la dosis máxima, mientras que en azul, bueno, un poquito más claro, la dosis combinada, y en celeste la dosis de 5 miligramos. Lo que podemos ver acá es que el promedio de descenso de peso en el estudio total, el número del SURMOUNT 1, fue superior al 23%. Cuando se juntaron con otros estudios, el porcentaje de descenso del que podemos hablar es cercano hablar de un 22% de descenso de peso es algo adecuado para esta molécula en pacientes sin diabetes, y hasta un 15% de descenso en pacientes con diabetes, lo cual es un resultado bastante significativo si tenemos en cuenta que siempre la población con diabetes es menos respondedora al descenso de peso con tratamiento farmacológico, tal como nos han mostrado otros estudios con agonistas simples. También esta disminución de peso se vio acompañada de disminución muy significativa en la circunferencia de cintura. Fíjense que hasta cerca de 20 centímetros de circunferencia de cintura fue lo que disminuyó este valor en el SURMOUNT 1. Eh, También, y creo que esta es la forma adecuada en la cual deberíamos empezar a ver
no solo estos estudios que vamos a compartir hoy, sino todas las publicaciones que vayan surgiendo en relación a estas nuevas moléculas altamente eficaces, eh, que es ya no evaluar el promedio de descenso, sino ver qué porcentaje de los pacientes que recibieron el tratamiento alcanzaron los distintos objetivos de descenso de peso. Porque a veces el promedio puede taparnos eh, el- la verdadera utilidad del fármaco. Puede ser que en todos los fármacos, incluso para este, hay pacientes no respondedores o a la inversa, hay pacientes respondedores y puede ser que a veces se magnifique o se disminuya ese efecto utilizando simplemente el promedio. Pero fíjense que cuando lo hacemos de forma categórica, más del 95% de los pacientes en SERMANT 1 alcanzaron una pérdida del 5%, que es la que hasta ayer promovíamos como un objetivo lógico de pérdida de peso en nuestros pacientes. Pero incluso cerca del 90% con la dosis mayor y un poquito más del 85% con la dosis de 10 miligramos alcanzaron una pérdida del 10%. De vuelta, algo bastante difícil de lograr si nos vamos ya no a semaglutid de 2,4, sino un poco más atrás, donde la pérdida promedio de peso que observábamos era entre un 7 y un 8%. Acá estamos viendo que más del 85% de los pacientes alcanzan una pérdida de al menos un 10%. Más del 75 o alrededor del 75% de los pacientes logran pérdidas del 15%. Y de vuelta, esto ya es algo que no estábamos acostumbrados a ver. E incluso más de la mitad de los pacientes, con la dosis más alta, más del 60% de los pacientes, alcanzaron pérdidas del 20% o más. Y hasta incluso cerca del 40% de los pacientes perdieron un 25% del peso inicial o más. Por lo tanto, desde el punto de vista categórico, pensar que cerca de la mitad de los pacientes puedan llegar a alcanzar esta respuesta es algo de vuelta muy alentador, sobre todo cuando terapéuticamente consideremos que ese es el objetivo a alcanzar. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, se repitieron un poco los hallazgos que se había visto en el programa SERPAS, sobre todo en el SURMOUNT-2, que fue el que evaluó esto en pacientes con diabetes, aunque por supuesto en pacientes sin diabetes, había población con prediabetes, también se observó una mejoría en la hemoglobina glicosilada. Como les contaba, en SURMOUNT-4 lo que se buscó fue ver si luego del periodo de descenso de peso inicial con tirzepatide durante 36 semanas se randomizaban a los pacientes a continuar con la misma dosis de tirzepatide o rotar a placebo. Lo que se buscaba es ver qué porcentaje del peso se perdía. Lo que se vio es que claramente hay una recuperación del peso perdido, pero fíjense que incluso tras 88 semanas hay un 10% del peso inicialmente perdido que se mantiene por debajo, lo cual de vuelta es algo bastante interesante. Obviamente esto podemos sacar muchas conclusiones y va a dar para discutir, que estaría bueno también tenerlo en cuenta. Creo que la principal conclusión es, por un lado, que eh, siendo la obesidad una enfermedad crónica, es esperable que el beneficio se sostenga cuando se sostenga el tratamiento. Pero por otro lado, este beneficio residual nos hace pensar que a lo mejor en un futuro pueden haber distintas estrategias para nuestros pacientes. Por supuesto, estamos recién comenzando este camino. ¿Qué pasa con el perfil de seguridad? El, el perfil de tirzepatide, tanto en SERPAS como en MOUNT, resultó bastante comparable lo que se venía viendo para los analistas de LPU. Los efectos adversos suelen tener alguna relación dosis dependiente para lo que tiene que ver con efectos adversos gastrointestinales y van a ver también que hubieron muertes en el SURMOUNT-1. Esto se cree que tiene que ver con que el SURMOUNT-1 se llevó adelante durante la pandemia de COVID, con lo cual muchos pacientes que fallecieron, algunos de ellos por lo menos, tuvieron este desenlace fatal vinculado a la epidemia de COVID. En ningún caso se atribuyó a mayor riesgo de muerte con la molécula.
En cuanto a los eventos adversos de especial interés, ustedes saben que para los análogos de GLP-1 en general hay un interés en evaluar el potencial riesgo de pancreatitis. Esto ya ha sido un poco descartado para los análogos de GLP-1 en general, eh, y para el caso de tirzepatide en particular, también se observó que no hay una mayor incidencia de este evento adverso con respecto al placebo. Incluso hay metaanálisis al respecto que confirman este hallazgo. Tampoco se vio un mayor riesgo de neoplasias de ningún tipo. Sí se vio que en pacientes, sobre todo con diabetes, el riesgo de desarrollar hipoglucemia es mayor en los pacientes que reciben, están en tratamiento esto sabemos a partir de, no de este estudio, sino a partir de los estudios de SERPAS en los pacientes que reciben tratamiento con insulina, sulfonilureas, el uso de tirzepatide aumenta el riesgo de hipoglucemia, principalmente porque lo que requiere es que se haga un ajuste de la dosis de la insulina o de la sulfonilurea, o se retire en caso si se puede. Esto es algo que hoy se tiene muy en cuenta, sobre todo en los ensayos clínicos en curso, en donde antes del inicio del tratamiento farmacológico se realiza un ajuste tanto en la dosis de insulina como en la dosis de sulfonilurea. Tirzepatide no genera un efecto hipoglucemiante directo que pueda generar hipoglucemias, pero de vuelta, como mejora la sensibilidad a la insulina, esto es algo que puede ocurrir. En cuanto a los eventos adversos cardiovasculares mayores, tal vez estos estudios no sean los mejores para poder hablar de esto. Sí, como les contaba, SERPAS Cardiovascular Outcomes, que demostró que la incidencia de eventos cardiovasculares mayores fue no inferior a dulaglutide, y que actualmente se está llevando adelante el estudio SURMOUNT Cardiovascular Outcomes, que esperemos tener los resultados para finales del 2026. Pero claramente se trata de un fármaco, por lo menos, seguro desde el punto de vista cardiovascular, potencialmente beneficioso desde el punto de vista cardiovascular, y esperemos que contar con esos datos pronto. En cuanto a los eventos gastrointestinales, son el tipo de evento adverso más frecuente. Náuseas, vómitos, diarrea, constipación ocurren con frecuencia en los pacientes. Suelen ser, como ocurre con todos los agonistas de GLP-1, más frecuentes durante el periodo de escalonamiento de dosis, eh, y, y tienden a ir revirtiendo con el tiempo, pero hay ciertas pautas que es importante tener presentes para prevenirlos, principalmente para lo que tiene que ver con las náuseas y los vómitos, evitar los alimentos que per se retrasen el vaciamiento gástrico, esto sobre todo en la etapa de escalonamiento de la dosis, reducir significativamente el tamaño de las porciones y si es posible fraccionarlas, son medidas que son muy útiles y por supuesto estar atentos a esto, sobre todo en la etapa del escalonamiento de la dosis y no dudar en utilizar medicación sintomática como antieméticos si hiciera falta en el inicio. No obstante, la incidencia de vómitos fue menor que con otros agonistas de GLP-1 con esta molécula. El riesgo de litiasis se encuentra incrementado con tirzepatide. Esto se cree principalmente tal como ocurre con semaglutide, con liraglutide u otros agonistas de GLP-1, principalmente relacionado a la magnitud de la pérdida de peso. Un poco para poder pasar rápidamente luego a las preguntas, algunas que podemos hablar de SURMOUNT-5, que fue este estudio que evaluó ya no versus placebo a tirzepatide, sino versus semaglutide de 2,4 miligramos. Bueno, un poco lo que se preveía a partir del análisis de las publicaciones previas con semaglutide y con tirzepatide, que para semaglutide se espera que el descenso de peso sea de aproximadamente un 15%, mientras que para tirzepatide lo esperable es ver descensos entre un 21 y un 22%, y esto se confirmó en el estudio SURMOUNT 5. También hay otros estudios más pequeños para distintas indicaciones. Por ejemplo, el SURMOUNT OSA evaluó la eficacia y seguridad de tirzepatide en pacientes con obesidad y síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y lo que se vio es que
el tratamiento con esta molécula redujo el, el endpoint del estudio, que era una mejoría, favoreció una mejoría en el índice de apnea, hipopnea, tanto en pacientes que se encontraban con tratamiento con CPAP, que sería en donde el trial 2, como en pacientes que se encontraban en tratamiento, se encontraban en tratamiento con cambios en el estilo de vida, pero que no recibían CPAP, tratamiento con CPAP. También hay evidencias respecto al impacto cardiovascular en una población específica de pacientes, que es en los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada. Esto se evaluó en el estudio SUMMIT, y en este estudio, que tenía un endpoint combinado de muerte, el endpoint primario de muerte cardiovascular y agravamiento de síntomas de la insuficiencia cardíaca, se vio que este endpoint combinado se redujo en un 42, parece, un 40% con respecto al placebo en cuanto a lo que tiene que ver con el endpoint primario del estudio, y hasta en un 60% en lo que fue la incidencia de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Por último, el estudio Synergy-NASH es un estudio de fase 2 que evaluó la potencial utilidad de tirzepatide en pacientes con MASH, y lo que se vio es que, sobre todo con las dosis más altas, hubo eh, una, una mejoría significativa en el porcentaje de pacientes que o bien resolvió el MASH, o que evitaron progresar a cirrosis, así como una disminución en el estadio de los pacientes que tenían fibrosis al inicio del estudio. Así que esto también es algo bastante importante que esperemos se siga evaluando. Como les contaba, este es un estudio de fase 2. Y para ir resumiendo desde lo cardiovascular, a la fecha sabemos que en SURPASS Cardiovascular Outcomes se vio que tirzepatide era no inferior al comparador activo en cuanto a la prevención de eventos, en cuanto a la incidencia de eventos cardiovasculares mayores o muerte de origen cardiovascular. A la fecha, estudio que está en curso, que acompaña a pacientes sin diabetes, y hay análisis con diabetes, en donde, de confirmarse los hallazgos que se observaron en los estudios que no tenían este endpoint primario, el hazard ratio fue de un 0,8, con una disminución del 20% de la incidencia. Obviamente, para poder hablar de esta eficacia, necesitamos contar con la evidencia, a partir del estudio que está ongoing, pero creo que sí estamos habilitados a hablar de que el fármaco es seguro desde el punto de vista cardiovascular, y hay muchos motivos para pensar en que vamos a tener buenas noticias cuando se publiquen los resultados de cardiovascular outcomes. Entonces, como mensaje final, podemos ver que el algoritmo dual de GLP-1 y HIP tiene el potencial beneficio de permitirnos llegar a dar la incidencia de efectos adversos, principalmente gastrointestinales, que hoy se cuenta con un fármaco aprobado con estas características, que es Mounjaro, que es tirzepatide, que hay... si vemos la pérdida de peso categórica, vimos que es un porcentaje muy alto de pacientes, llega a perder hasta un 25% del peso inicial. Es, eh, lo lógico es que hablemos de una pérdida de peso promedio de un 21 o un 22%, al cabo de un año de tratamiento, con un impacto significativo a nivel metabólico, sobre todo pensando en que, a diferencia del agonismo eh, único de GLP-1, que tiene un efecto insulino sensibilizador secundario a la pérdida de peso, al contar con un agonismo de HIP, sumado a la mejoría de la sensibilidad a la insulina por la pérdida de peso, podemos esperar una mejoría de la sensibilidad a la insulina a nivel del tejido adiposo por un estímulo directo de HIP. Por otro lado, este fármaco, ya contamos con evidencia de hace unos cuantos años, y prácticamente se ha comparado con placebo y versus
Y bueno, la realidad es que contar con estas herramientas decididamente nos va a permitir eh, replantearnos un poco eh, eh, Perdón, cómo está un el poco entrecortado. ambiente nos hace una reducción de densidad, tal vez encontrar con herramientas eficaces y decía que un poco nos obliga a ser cuidadosos en no tener una mirada reduccionista también de la obesidad, que tal vez al contar ahora con una herramienta tan eficaz, eh, ecológico y es integral, no solo porque vamos a tener que estar atentos al tratamiento de las múltiples comorbilidades de nuestros pacientes, sino porque es muy importante que los pacientes incorporen pautas de vida saludables que sostengan en el tiempo, independientemente de que inicialmente parezca que el fármaco no necesita que trabajemos sobre esos puntos. Así que bueno, desde ya les agradezco la atención y si les parece, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias. Eh, bueno, Marcos, excelente la charla. Tuvimos alguna dificultad técnica por Ay, la qué pena. distancia entre La Pampa y Buenos Aires, era bien, Puede ser, pero llegamos, creo, tardaba mucho. tardaba mucho, pero creo que en líneas generales, digamos, esto mejora el panorama que uno veía previamente, ¿no? O las expectativas o las posibilidades. Yo quería inaugurar con una pregunta, después, por supuesto, si las escriben o si alguno quiere tomar la palabra, no hay problema. Una de las cosas que, porque siempre se habla de peso, muchas veces se habla de peso, pero el tema de la composición corporal, o sea, digamos, se ha medido en estos trabajos, por ejemplo, disminución de masa muscular, Sí, qué efecto ha tenido o qué sí, se ha hecho para prevenirlo. sí. En realidad, en los estudios lo que se evaluó fueron los cambios en la composición corporal en un subgrupo de pacientes, ¿no? En ninguno de los estudios Surmount, ninguno consistió en la evaluación de composición corporal en todos los pacientes, pero en un subgrupo en centros especializados se midió composición y es un poco lo que mostré al principio, que el mayor porcentaje de reducción, se habla de un 40% aproximadamente, se debe a caída en la masa grasa y un 10% en masa magra. Eso era lo que planteaba este análisis de prevención. En realidad eh, no hay evaluación en los estudios, sí hay muchas pautas que se dan al momento de llevar adelante los estudios, que es a veces lo primero es estar atento a la velocidad de la pérdida de peso. Estos fármacos son muy potentes y es muy fácil que tengamos una magnitud de pérdida de peso muy, muy alta en los primeros 2 meses de tratamiento, lo cual sabemos que eso favorece una mayor pérdida de masa magra. En pacientes añosos, generalmente no participan en estos estudios, pero a partir de experiencias cruzadas tenemos que ser cuidadosos con eso. Después, si el consumo de una dieta más alta en proteínas, si el acompañamiento con ejercicios de resistencia previene la pérdida de masa magra, la realidad es que eso no se evaluó de forma directa, sino que fueron recomendaciones que se recibieron en general, pero creo que es un poco lo que haríamos todos para prevenir, o por ejemplo, o en pacientes que eh, uno detecte que la ingesta está por debajo de las recomendaciones, estar atento a suplementar con proteína puede ocurrir. La realidad es que en algunos pacientes uno se puede encontrar con una disminución muy marcada del apetito y esto va a requerir que, bueno, que seamos flexibles, ¿no? Sí, hay varias preguntas. Bueno, la Mm. doctora Rosana Cafardo, si estaba con la mano alzada. Hola, bueno, yo primera porque como soy de La Pampa tengo prioridad, Ah, así que La Ah, Pampa al bueno, poder cómo se no. llama.
Gracias, Marcos, por la clase primero. Y te quería hacer dos preguntas. Una de las preguntas era, ¿en qué pacientes elegimos semaglutide y en qué paciente elegimos tirzepatide? Y otra Bien, pregunta es con respecto a la tolerancia y con qué dosis se empieza, imagino que con la mínima, y los estudios demuestran que cada cuánto tiempo deberíamos ir aumentando la dosis de la medicación. Y, bien. perdón, tercer pregunta, ¿cuánto tiempo con qué dosis se genera tolerancia en cuánto tiempo? O sea, cuando llegamos a la dosis máxima, ¿cuánto tiempo la medicación sigue haciendo efecto? Perdón Bien. que fueron Bueno, tres preguntas. no, pero súper pertinente todas, más aparte siendo de La Pampa. En realidad, yo creo que esto nos empieza a plantear que vamos a tener que generar algunos algoritmos de toma de decisiones, teniendo en cuenta aspectos que antes no podíamos tomar en cuenta porque no teníamos la herramienta. Por ejemplo, eh, es, es necesario buscar en todos los pacientes una pérdida del 22% del peso inicial. Siempre más es mejor. Va a haber pacientes en los cuales sea lógico buscar una pérdida del 15% y no de un 20%. Va a ser lógico buscar una pérdida del 10% en otros pacientes. Creo que esa respuesta todavía lamentablemente no la tenemos. La realidad, ambos fármacos son, sobre todo en la dosis de 2,4 de semaglutide, son fármacos ambos muy potentes, que posiblemente ocurra que en algunos, solo en base a los estudios, ¿no? Si necesitamos una mayor reducción de la hemoglobina glicosilada, tirzepatide resultó ser un poco superior en la dosis de 15 miligramos que lo que se vio con semaglutide de 2,4. Eh, la magnitud del descenso de peso, de vuelta, en función de qué es lo que analizamos. Muchas veces, cuando vemos el descenso de peso categórico, eh, incluso con semaglutide 2,4, también se ven descensos de entre el 20 y el 25%. Entonces, a lo mejor eh, esto de probar y luego ver, inicialmente va a terminar siendo la manera. A futuro deberíamos tener lineamientos que simplifiquen eso, para tener un uso racional también del recurso, ¿no? Sobre todo por ahí, teniendo en cuenta que eh, estos fármacos tienen que pensarse como fármacos de uso crónico sostenido en el tiempo. ¿Eh? Claro, Con no respecto gastarlo, claro, no gastarlo antes pero de puede ser tiempo. muy útil. O puede ser muy útil inicialmente, porque Pedro, bueno, yo no tengo la respuesta hoy creo que ambos son excelentes herramientas. Superan ampliamente lo que estamos utilizando a la fecha, ampliamente. Necesitamos contar con, bueno, que empiecen a surgir estas evidencias, de pronto, no sé, hoy podemos decir, bueno, si el objetivo es necesito un descenso más alto de peso, posiblemente tirzepatide, sabemos que es superior al semaglutide 2,4. Necesito protección cardiovascular en un paciente infartado. Bueno, hoy semaglutide 2,4 tiene evidencia que tirzepatide no tiene. Eh, eh, necesito mejorar la sensibilidad a la insulina más todavía. Tirzepatide, sí, pero vuelve a ser un poco artesanal y luego tendremos que ir viendo eh, si eso se traduce en una guía para tomar decisiones. En cuanto al escalonamiento de la dosis, es igual en todos los estudios. Siempre se sube la dosis cada 4 semanas, siempre. ¿eh? Se inicia con una dosis mínima de 2,5 una vez por semana, luego se pasa a 5, 7,5, 10, 12,5 y 15. ¿Sí? Ese es el esquema que se utilizó en los estudios. En los estudios, después de la práctica uno tiene más flexibilidad, en los estudios solamente te podés detener en 5, 10 y 15 miligramos. Esas son las dosis de mantenimiento, nosotros se consideran que son dosis intermedias. ¿Sí? Ok. Y en la práctica, a veces ocurre que este esquema de escalonamiento, como la subida de la dosis coincide con el periodo de mayor frecuencia de intolerancia digestiva principalmente, se puede pausar ese escalonamiento transitoriamente para luego volver a intentarlo. En los estudios siempre se busca llegar a la dosis más alta. En la práctica, tal vez muchos pacientes queden en dosis intermedia, pero lo que está publicado, hay evidencia ya
tiroides cuenta con muchos estudios, entonces de 5 y de 15, lo que hay que ser cuidadoso es no extrapolarlo de 15 a lo de 5, ¿sí? Para que se baja dosis, se aguarda que los síntomas mejoren y luego se vuelve a subir. Otra alternativa muchas veces es se saltea dosis cuando aparecen intolerancias digestivas muy marcadas, mientras se hace el tratamiento sintomático, hasta 2 dosis se pueden saltear sin necesidad de bajar dosis. Ya cuando se saltean más de 2 dosis, uno está obligado a reducir la dosis luego, porque si no, incrementamos la intolerancia en vez de mejorarla. Y por Sí, lo último, mismo que el cuando se llega Iraltride, al techo, la misma. es muy parecido, exacto. En cuanto al techo del tratamiento, en general, al cabo de un poquito más de un año, se ve el máximo descenso de peso. Nosotros, la evidencia científica, que es de lo que yo te tengo que hablar, es hasta 3 años hay evidencias de que el efecto se sostiene. Nosotros estamos actualmente participando en varios estudios, uno de ellos es el cardiovascular, que viene de bastante tiempo, y la realidad es que los pacientes se estabilizan, no recuperan el peso, no es que uno va notando, que eso sí es diferente, también es diferente con semaglutide 2,4, estos fármacos que son esta nueva generación no tienen esa sensación de pérdida de efecto que muchas veces nuestros pacientes nos planteaban con otros agonistas de GLP-1 más antiguos, que en realidad persistía el efecto a nivel central, pero la sensación de plenitud generalmente planteaban como que se perdía. Con estos fármacos siguen teniendo una reducción muy significativa de la porción que se sostiene en el tiempo. Así que hay motivos para sostenerlo. Después, bueno, habrá que ver en la práctica de qué manera, con qué estrategia, en quiénes. ¿No? Gracias, Marcos, muy amable. El doctor Ignacio Arano escribió una pregunta. ¿Querés decirla o la Sí. leo? Ignacio, Bueno, dale. la hablo. Sí, así Bueno, escuchamos a otra provincia, ¿eh? bueno, excelente, Marcos. La verdad que uno, bueno, empieza a ponerse un poquito impaciente con Tirzapatide, que ya querer utilizarlo también y en tener más variedad de opciones farmacológicas. La pregunta, por ahí me interesa saber un poco más acerca en lo que consistió el tratamiento de obesidad que recibieron los pacientes en estudio Ujú. de SURMOUNT, que es de obesidad, ¿no es cierto? Sí, sí. Eh, También porque, mira, mirando las diapositivas que mostraste, creo que comparado con Surpass, que es el de Ujú. diabetes, creo que Sí. con 15 miligramos tiene una pérdida de peso del 11% versus el 22%, por lo cual es muy significativo a misma Sí, dosis. Y claro. entonces sí, bueno, ¿qué pasó en el medio? ¿Qué tratamiento recibieron para generar esa diferencia tan Es significativa? excelente la pregunta. Sí, te agradezco mucho para poder aclarar. 22%, ¿sí? Es el descenso de peso que se vio en Surmount en pacientes no diabéticos, ¿sí? Sí, Mientras que este descenso entre un 12 y 15%, ¿sí? Se vio tanto en SERPAS como en Surmount 2 en pacientes con diabetes, ¿sí? Entonces, para simplificar la respuesta, si comparamos Surmount 1 contra Surmount 2, Surmount 1 es pacientes sin diabetes, 22%, pacientes con diabetes, 15% aproximadamente. La diferencia que es que uno tenía diabetes y el otro no tenía diabetes. El abordaje era el mismo. No se conoce a ciencia cierta por qué los pacientes con diabetes responden menos a los tratamientos farmacológicos en términos de pérdida de peso con los agonistas de GLP-1 en general. Esto se repite también con los agonistas simples. Hipótesis. Una es, la principal es que como parte del efecto es de mejoría del control metabólico, esa mejoría inicial del control metabólico se asocia a recuperación, a redistribución grasa y a recuperación de masa muscular que pesa. Esa sería la más benévola. Pero posiblemente haya algún otro limitante que hoy no conocemos, que terapéuticamente, en cuanto a pérdida de peso, los pacientes con diabetes
pierdan menos, y esto no tiene que ver, porque incluso en estos estudios, en SURMOUNT-2, no había pacientes tratados con insulina, por ejemplo. Esto no se debe a acciones del efecto favorecedor de la ganancia de peso de las sulfonilureas o de la insulina, sino que es propio, y te vuelvo a Marcos, decir, esto pasó, lo vemos en semaglutide, lo vemos en liraglutide. Marcos, Mm, yo capaz, y la pregunta que por ahí la que sí, estaba escrito, yo tenía entendido que en los estudios de sí, obesidad los pacientes dime. recibían un tratamiento más intensivo con respecto a alimentación, no sé también si apoyo psicológico, Sí, grupo sí, terapéutico, que a diferencia del tot- tot- SORPAS no sí, tenían ese abordaje. ¿Eso es así? exacto. Sí, pero de vuelta. Pero la diferencia de la que vamos a hablar ahora ya no es del 22 al 15, sino que es del 15 al Ujú, 12%, ¿sí? O sea, ujú. el uso del fármaco en un contexto diabetológico en SERPAS se asocia a una pérdida de peso de un 12%. El uso del Entiendo, fármaco sí, en una sí, sí, población similar en SERMAP-2 fue del 15%. entiendo. En los papeles, en la indicación, el abordaje es similar. El abordaje fue, estaba la posibilidad de abordaje psicológico, pero salvo en el que fue el SURMOUNT, que justo no fue de diabetes, que era con cambios intensivos en el estilo de vida, eran pautas muy generales de Ujú. una rutina de actividad física que incluso no debía ser excesiva, con trabajo bastante, un abordaje bastante te diría, de reducción de aproximadamente 500 calorías con respecto a esto en la teoría, porque después en la práctica los fármacos son tan potentes que vos le das la indicación al paciente de que reduzca en 500 calorías su ingesta con respecto a la ingesta previa, pero el paciente pasa de ingerir 3.000 a ingerir 1.200, 1.500 y vos buscando que sume y no llega. Entonces, no es tanto lo que es. Tal vez la diferencia es que el background de quien trata en los estudios de obesidad es un background de centros especializados en obesidad, con apoyo, con conocimiento de la patología. Mientras que por ahí capaz que los estudios más de diabetes, esto pasa en general, hay centros que también son con conocimiento de obesidad y otros que son más diabetológicos sin tanto manejo de complemento. Pero estamos hablando de esa magnitud, no nos quedemos con 15 a 22%, sino de entre 12 y 13 a 15%. Bárbaro, muchísimas ¿Bien? gracias. No. Bueno, quiero hacer una pregunta. Hola, encantada, te felicito, muy buena la exposición. Cuando hablaste de que disminuyen las apneas del sueño como la mayoría de los agonistas del Sí. GLP-1, lo que yo no entiendo si es independientemente del descenso de peso, que si el descenso de peso disminuye las apneas, ¿cuáles serían los mecanismos de estos fármacos sobre las apneas del sueño? No, yo no creo, ni está demostrado que esto sea independiente de la pérdida de peso. Esto está asociado a la pérdida de peso. Es lo que es, por ahí yo mostré dos gráficos, porque la población del estudio se dividía en dos grupos. Todos tenían apnea del sueño y obesidad, pero un grupo tenía apnea del sueño y no recibía tratamiento con CPAP, no recibía, ¿sí? Y otro grupo recibía tratamiento con CPAP. En los dos casos, antes de hacer la polisomnografía, se interrumpía el CPAP. La mejoría se vio con tirsepatide versus placebo, pero tirsepatide en ese estudio se asoció a una pérdida cercana al 21-22%. No sé, el efecto es el peso, es el peso. No es, yo no dudo mucho, nunca, con los análogos de GLP-1 y HIP, nunca dejamos de encontrar nuevos efectos, pero decididamente por el conocimiento que tenemos de la patología, es la pérdida de peso la que genera este beneficio. Y otra pregunta, yo tenía entendido que por el estudio de la semaglutida, cuando se disminuía la dosis, o sea, se iba sacando, los Sí. pacientes recuperaban el peso y revertían los efectos benéficos cardiovasculares. Por lo que vos Mm. mostraste acá, no, es muy poquita la diferencia, más semejante a la liraglutida en la rama mantenimiento. ¿Es En así? peso. O sea, yo mostré gráficos de peso nada más. Yo Sí. mostré gráficos, Ah, creo que fue de 4, mostramos los gráficos de peso
cuando los pacientes, después de haber perdido un 20% del peso, eran randomizados a placebo. Ujú. Durante ese casi año de seguimiento, la Eso, curva no se aplana, recuperan, pierden ujú. un 10, recuperan un 10% de ese 20%, pero sigue subiendo. Lo que pasa es que está en la magnitud de la pérdida, está en la magnitud, y esto por ahí posiblemente o seguramente ustedes lo han visto en pacientes que por distintos motivos llegan a este tipo de respuesta. Hay un cambio luego también en el paciente, en Sí, la actividad, en su adherencia a la actividad física, en sus cambios, en intentar defender ese nuevo estado. Entonces, hay algo que está por fuera de lo farmacológico. claro. No creo y no lo veo, no encuentro un fundamento científico para pensar que haya un residuo terapéutico, ¿no es cierto?, del fármaco después de una determinada cantidad de semanas que ya se lavó. Eh, y seguramente si este seguimiento del estudio fuera por más tiempo, Veríamos digamos que cada vez la curva, asciende. sí. Y aparte, Con semaglutid pasa algo parecido. sí, 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 por eso, bastante. Pero también si partimos de la base que está Sí, demostrado que la gente con sobrepeso tiene una menor secreción de GLP-1, o sea que evidentemente es más real esto de que recuperen el peso, ¿no? ah, Gracias. totalmente, totalmente. Em, Pero bueno, creo que el concepto es que hay una... Sí, no, no, no. sí, doctor. Después a decir al auditorio si alguno quería hacer otra pregunta, yo si no tenía alguna más. Se congeló por un tiempo. Sí, bueno, La, sí, la, la la otra pregunta, conexión. el A ver, escalonamiento si el de la escalonamiento de la dosis dosis mensual, mensual, bueno, quedó ya claro, ¿no es está, cierto? ya está. Mm. Sí. Eh, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Piénselo. Mientras tanto, yo quería hablar de algunas complicaciones que se quejan los anestesistas. ¿De qué se quejan los anestesistas? Sí. Se tienen que Riesgo de quejar también aspiración. acá claro, de los riesgos de aspiración. Sí, Entonces, en este caso, digamos, bueno, vos decís que tiene una vida media de 5 días. sí. Sí, Eh, es eh, bueno, eso es un warning del FDA para los análogos de GLP-1 en general, ¿sí? eh, Y tiene que ver sobre todo, tendría sobre todo asidero, en la etapa de escalonamiento de la dosis, que es donde uno observa al inicio un efecto de reducción, un retraso del vaciamiento gástrico. Mm. Eh, Desde el punto de vista del qué hacer, lo que por lo menos nosotros estamos haciendo desde hace tiempo en los estudios por prudencia, no porque haya una evidencia que este sea el camino para hacer, es cuando existe una cirugía programada, al menos una semana antes se interrumpe la dosis, recordemos que hasta 2 dosis podemos saltear, eh, y poner en conocimiento al anestesista que el paciente está recibiendo el fármaco. No, teniendo las precauciones que se tienen que tener de forma prequirúrgica de cumplir con el ayuno, no hay motivo para que, incluso si existe un retraso del vaciamiento gástrico, como generan estos fármacos al inicio, no debería haber un mayor riesgo de broncoaspiración, ¿no? Pero el warning está, entonces tenemos que ser prudentes. Creo que ahí, incluso en discusiones de investigadores, se ha planteado que ni siquiera se debería reducir la dosis. Yo soy un poco más prudente, creo que el salteo de una dosis no va a perjudicar al paciente es algo razonable, teniendo en cuenta que hay un warning respecto de que esto pueda ocurrir. eh, y además, varios anestesistas me han comentado que han tenido que suspender cirugías porque han encontrado Mm. residuos. Entonces, es en el Ujú. hecho diario hasta ahora con Claro. semaglutide, ¿no? Los Este, endoscopistas se quejan mucho de eso y Sí, te sí. hacen Por firmar eso creo que... una declaración jurada de que no estás utilizando ese tipo de medicación. Ujú. Sí, bien. sí, yo creo que por eso, tal vez eso es excesivo. Creo que lo que es muy importante es que simplemente se respete el protocolo del cumplimiento del ayuno en función de la intervención que se vaya a hacer. Eh,
Por supuesto, hay una interacción entre el fármaco, el momento, ¿no es cierto? Porque luego se produce la taquifilaxia y ese efecto tiende a disminuir, y el alimento también, ¿no? Porque si justo lo que se consumió es un alimento que naturalmente persiste en el estómago durante mucho tiempo, y bueno, puede ser que en la etapa de escalonamiento, un alimento con alto contenido graso y de fibra, y bueno, puede incrementar el riesgo, pero sería algo bastante poco esperable si uno está cumpliendo una indicación para hacerse un estudio bajo anestesia. Eh, Hay una pregunta escrita de la doctora Guadalupe Soledad Martín. Bien. Eh, Ujú. Dice, mujeres en edad fértil que quieren buscar embarazo, ¿cuántas semanas antes de la búsqueda hay que suspenderla? Bien. Bueno, es potencialmente teratogénico. La apatía es muy importante. Incluso nosotros en los estudios eh, se plantea no solamente la anticoncepción digamos, para la mujer que utiliza el fármaco, sino incluso la anticoncepción para la pareja, mujer, de un hombre que participa de los estudios, ¿no? Así que esto, el científico, está por diseño de esa forma. Creo que hay que ser cuidadoso, en principio hay que esperar eh, hasta en 4 semanas. No debería haber ningún resto ya del fármaco, con lo cual ese es un tiempo prudencial, ¿eh? Entre 4 y 5 semanas tenés un margen de seguridad que no hay ningún motivo para pensar que puede haber un efecto teratogénico, porque el efecto es porque atraviesa placenta, no Sí, porque altere las gónadas. no lo entiendo, pero fue una buena pregunta, bien aclararlo. El punto. Y bueno, colateralmente también el tema de disminución de grasa visceral, ¿hay alguna diferencia quizás con otros análogos en cuanto a disminución de grasa visceral? Bueno, la circunferencia de cintura, ¿no? La circunferencia de Sí, lo cintura dijiste. fue significativamente mayor, levemente. De vuelta, estamos comparando, sobre todo cuando se compara contra los análogos más nuevos, estamos comparando Fórmula Uno, ¿no? Sí, Tiempos donde realmente se dio una mayor reducción de la circunferencia de cintura con tirzepatide 15 versus semaglutide 2,4, ¿no? Este, Y por el chip, por el estímulo del chip, claro, claro, porque la insulina resistencia. sí. En esto, un poco lo que queríamos transmitir con esto de la estrategia del análogo dual, que es un poco la estrategia que vamos a empezar a ver. Ahora, por supuesto, ojalá con la llegada pronto del fármaco, pero incluso en lo que es el pipeline de desarrollo de nuevas moléculas, lo que se va a empezar a buscar es justamente esto del tratamiento combinado que te permite, como en otros campos, ¿no? Te permite por ahí llegar a un estímulo de los distintos sistemas mayor que el que podés lograr solo con la monoterapia, ¿no? Entonces, eh, ¿es porque se pierde más peso porque está el estímulo HIP y HIP tiene ese efecto o porque al tener el estímulo HIP podemos tener más estímulo GLP-1 y por eso soportar una dosis mayor, ¿no? Es un poco... Son disquisiciones que no se pueden resolver porque esta molécula es un análogo dual, digamos, no se puede separar una cosa de la otra, ¿no? Posiblemente sean las dos cosas. bien. Bueno, Ah, perdón una cosita, acá la dosis sería igual para sobrepeso que para Sí, sí, diabetes. para diabetes, exacto. O sea, buscaron la aprobación con la misma dosis. Está a 5, 10 y 15 miligramos. eh, Entonces será indistinto usarla para, o sea, estará aprobada porque, viste lo que Sí, nos pasa con los sí, semaglutida y sí, esos, que no lo puedes usar porque no las obras sociales no le cubren porque no es sí, para sí, obesidad, sino que es para sí. diabetes. O sea que Sí, en este no va a haber. eso sí, sería bueno yo ver con la gente del laboratorio a ver que ellos en qué estado está en cuanto a en cuanto a lo regulatorio. Sinceramente no lo Ah, sé. Y te puedo decir que lo que tiene que ver con el desarrollo fue con la misma la misma. dosis. Ah, Sí. bueno. Sí, no se buscó, como por ejemplo con semaglutide, tener una Claro. dosis diferenciada con un nombre diferenciado para diabetes que Mm, para, que para obesidad. pero no es un claro. tema menor porque nos dificulta el uso, Sí, en mi caso me imposibilita el uso
de semaglutide si la alegación no dice obesidad, que no lo dice Claro. obviamente. Así que, bueno, pero es interesante el hecho de que es la misma Y la dosis, misma dosis, sí. no Sí, es un tema menor. Mm. sí. Bueno, veo que Ahora preguntan por el costo, rogaremos. eso yo no lo sé. Que preguntan No, por el no, costo, claro, te no sé. entiendo. Igual rogaremos que Ojalá los sea accesible. comunicadores, sí, pero que los Ojalá sean comunicadores accesibles. sociales sean cautos y no hagan otras cosas que Claro, hicieron semaglutide, como que, viste, que tal cualquiera puede cual hacer para el cualquier descenso cosa. de peso, claro, claro. Exacto. Bueno, Bueno, Y creo que ¿hay estamos en un alguna? momento donde hay muchas herramientas. La verdad que es un buen momento para, ojalá podamos usarlas de forma racional. Creo que hay Sí, lugar para todos los distintos tipos de abordaje, incluso para los ya viejos ahora, ¿no? Creo que tenemos, hay muchas herramientas, tendremos que luego ver de qué forma esquematizar, ¿no es cierto?, sí. el abordaje para tomar decisiones. Hay una última pregunta, pero creo que vos no. Sí, que es el tema del costo estimado mensual. La verdad que eso no estaría acá en esta charla, digamos. Porque eso va a ser un albur en cuanto a que cada laboratorio actúa con designios insondables. Por ejemplo, Mm. hemos visto semaglutide bajar de precio y otras cosas. qué Así loco. que es como un próximo capítulo, a ver cuánto va a quedar el precio. Bueno, si no hay otra pregunta, yo te agradezco mucho. La charla fue realmente muy interesante, pese a algún problemita de comunicación que hemos tenido, pero realmente quedó bastante claro y la posibilidad de volver a verla, la charla me parece que es para volverla a ver y repensarla en nuestra web de Samenut, como están las charlas anteriores. No hoy mismo, porque va a estar en la semana, pero fue muy bueno. Así que, Raúl, vos no sé si querés decir algún aviso parroquial, algo. Si No, avis- te felicito también, Marcos, por la charla, muy buena. Y no, la próxima reunión científica, Marta, si no me equivoco, ella es en septiembre. En septiembre, sí. Sí, Sí, creo que, si no me equivoco, es el 10 de septiembre. sí, El Sí, 9, no perdón. recuerdo justo la el 9. fecha, pero bueno. El Claro, 9 de en un septiembre. horario que de las 19:30 que consideramos bastante conveniente para entre el trabajo y la cena. Bien. Bueno, te Bueno, agradezco mucho y agradezco a todos los doctores de La Pampa. La verdad que yo tuve la oportunidad de verla desde el aire, a baja altura, en una avioneta. Me encantó y porque ahí es como respirás, ¿viste? Decís esto, es tan lindo. Bueno, pero ojalá después, eh, si pueden venir a Buenos Aires, si pueden acercarse, nosotros tenemos el congreso que hacemos 6, 7 y 8 de noviembre. Tantos son bienvenidos a participar. Bueno, gracias, buenas noches y hasta Muchas la gracias. próxima. Chao. chau, Adiós. chau. Gracias.